Evo Morales llegó a México esta mañana como asilado político y hemos visto toda una controversia sobre este tema, si es correcto o no haber permitido que viniera aquí asilado, de hecho haberle ofrecido el asilo a Evo Morales. También se nos habla, se nos dice acerca de la situación en Bolivia. Hay quien ve lo que ocurrió en Bolivia como un golpe de Estado, hay quien lo ve como una insurrección popular. Para tratar de entender este tema, he querido invitar a este programa a Silvia Mercado. Silvia Mercado es académica, está haciendo investigaciones de carácter político. Ella nació en Bolivia, ya es ciudadana mexicana por naturalización, pero mantiene un estrecho contacto con su país natal. Silvia, en primer lugar, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Sergio. Es muy importante ahora estar informando sobre toda la situación en Bolivia, dada la fuerte desinformación que hay alrededor. Silvia, cuéntanos en primer lugar, ¿fue un golpe de Estado o no lo fue? Hemos escuchado una serie de conversaciones, de controversias sobre este tema. Definitivamente es muy doloroso para el pueblo boliviano escuchar la palabra golpe, ¿no? Porque hace pensar que hubo toda una estrategia detrás y en realidad hubo manifestaciones pacíficas desde el día en que fue sospechoso el posible fraude hasta que se terminó de confirmar. Durante todos esos días hubo distintos niveles respecto a cómo condenar este delito, ¿no? Fue un robo de la elección. Entonces, en primer lugar, en primera instancia más bien, pensábamos pues la segunda vuelta, ¿no? Porque más o menos esa era la figura entre los dos candidatos. Cuando iban cerrando las votaciones en el sistema de lo que para nosotros sería el PREP, que ustedes tienen otro nombre o que allá en Bolivia se tiene otro nombre, no alcanzaba, de hecho, la mayoría suficiente Evo Morales para evitar la segunda vuelta, y esto hubiera hecho que pues en una segunda vuelta le hubiera sido mucho más difícil ganar la elección a Evo Morales en caso de que la hubiera ganado. Pero se cayó el sistema. Exacto. Y después de ¿cuánto? De casi un día volvió a funcionar, pero de repente ya las cifras eran completamente distintas y cuando se cayó el sistema ya había 84% de los sufragios escrutados. Exacto. En esas 20 horas que se cayó el sistema, muchos expertos en Bolivia, también ingenieros certificados, empezaron a cuestionar qué estaba pasando. ¿Y por qué la desconfianza? Porque ya Evo Morales llegó a estas elecciones de un modo, digamos, también fraudulento. Bueno, a ver, la Constitución que impulsó el propio Evo Morales le establecía una sola reelección y esta iba a ser la cuarta, ¿no? Exactamente. Y para ello, Evo preguntó al pueblo en un gesto democrático si nosotros, en un referéndum, el 2016, si nosotros estábamos de acuerdo en que se cambie la Constitución para que él vuelva a presentarse. Y le dijimos perdió el referéndum. No. El pueblo le dijo no, realmente. Yo me siento identificada porque, bueno, viví la mayor parte de mi vida en Bolivia y fue un no muy serio de parte de la población. Todos fueron a las urnas en un ejercicio democrático y luego el Bolivia dijo no. Se instaló como un saludo entre los bolivianos porque estábamos clarísimos en eso. Entonces, a partir de eso, por supuesto, había desconfianza. Entonces, ya en el momento en el que empieza a sospecharse esta idea de fraude, la gente es la que empieza a cuestionar. De hecho, él acudió al Tribunal Constitucional y le dijo que si podía ser candidato a pesar de que la Constitución decía que no y a pesar de que el referéndum había dicho que no. Y este Tribunal Constitucional dijo, no, sí, tienes derecho a reelegirte las veces que quieras. Exacto, apeló a su derecho humano, digamos, ¿no? Y la verdad que fue una movida que pues no nos dejó opción. En ese momento no hubo... Si bien habían muchas manifestaciones para declarar al mundo que Bolivia dijo no pudimos llegar más allá. Entonces, vamos a las elecciones aceptando que Evo Morales se vuelva a candidatar. Pero ante la desconfianza del pueblo, ahí empezamos a hacer el seguimiento, sobre todo los ingenieros, los expertos, estaban los observadores de la OEA. Y bueno, fue así que empezó... El 21 de octubre, un día después de las elecciones, la gente salió a manifestarse. Te digo la verdad, yo estoy impresionada. Yo cuando la gente me preguntaba sobre Bolivia, yo pensé que habíamos quedado ya curtidos como Venezuela. Que ya nadie le importaba, ¿no? Que ya, total, sabíamos que el gobierno sí hace fraude, pues, ¿y qué? Entonces, yo no podía creer en televisión la gente saliendo a hacer, primero a cuestionar y después
todos los días a reclamar su voto, en unas manifestaciones pacíficas ejemplares. Tanto así... Entonces sí fueron pacíficas porque, a ver, lo que vimos en televisión fueron imágenes muy violentas. ¿A qué se debe eso? Mira, tanto así, tan pacíficas, que Evo Morales se burló de las protestas y hay grabaciones de eso, ¿no? Porque en efecto la gente cómo salió a manifestarse, haciendo bloqueos, como decimos en Bolivia, ¿no? Entonces, en efecto, bloqueábamos, me sumo al nosotros, las calles con pititas, como se dice. ¿Qué son Por eso pititas? son como sogas, bien delgaditas, ¿no? Entonces, por eso un poco ahora estamos denominando la revolución de las pititas, ¿no? Lo que lograron las pititas, porque Evo Morales dijo, a ver, con pititas quieren venir a bloquear, yo les voy a enseñar cómo es bloquear, porque en efecto él viene de una historia como líder sindical experto en bloqueos, ¿no? Entonces él como que se mofó de nuestras pititas, donde estaban familias, niños. Yo nunca había visto tantas banderas bolivianas. Y bueno, en una de esas alocuciones, burlándose de las protestas pacíficas, que yo presumo que él pensaba que se iban a disipar, él también dijo, pues vamos a ver cuánto aguantan, ¿no? Y lo dijo en cámaras. Dijo, me han dicho mis movimientos sindicales que quieren cercar la ciudad para no hacer llegar alimentos, ¿no? Y esto fue denunciado por periodistas internacionales que no podían creer que un mandatario esté amenazando así a su población, de dejarla sin recursos, ¿no? Entonces, en ese litigio, entre que la posición de la sociedad civil boliviana era paz ante todo, pues nos mantuvimos. Y si se vieron manifestaciones con violencia, fue porque como se dice, las hordas del MAS, grupos de choque del movimiento al socialismo que defienden Evo Morales, salieron a golpear a la gente, ¿no? Incluidos los choferes que tenían un conflicto anterior con los choferes privados de La Paz y tal, de la sede de gobierno. Entonces, en ese contexto, claro, habían enfrentamientos entre la sociedad civil, que se manifestaba pacíficamente, y las hordas del movimiento al socialismo. Y ahí entra el rol de la policía, ¿no? Que por supuesto tenía que disipar esto y por supuesto de algún modo defender a los grupos de choque del MAS. Pero ahí se conmovieron los policías y decidieron dar un paso al costado y defender al pueblo. ¿Cuál es el papel del ejército, de las Fuerzas Armadas en todo esto? Vemos, la declaratoria del comandante Williams Calimán diciéndole al presidente que tendría que renunciar, pero vemos también la renuncia del ministro de la Defensa. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué está pasando dentro de las Fuerzas Armadas? Que sabemos que han intervenido muchas veces en el pasado en las decisiones soberanas de Bolivia. Bueno, yo creo que en los 18 días de protestas pacíficas, yo creo que a ningún boliviano se le ocurrió que esto iba a terminar con la presencia de Evo Morales. Exacto, primero con la renuncia, aunque ese era un deseo, digamos, ¿no? Era lo que pedían, ¿no? Sí. Era lo que pedíamos, pero no pensábamos que las Fuerzas Armadas iban a tener un protagonismo y sobre todo que ya la historia después de lo que pasó tenga el protagonismo las Fuerzas Armadas. En todas las protestas pacíficas teníamos la ilusión de que la policía nos defienda a la sociedad civil, ¿no? Y en todo eso salió a decir el ministro de Defensa que si no se retiran las protestas, van a empezar a levantarse muertos por docenas. Entonces esa era una posición muy amenazante de parte del ministro de Defensa, que por cierto fue el último en renunciar, renunció ayer, ¿no? Cuando Evo ya estaba volando hacia México. Y eso también nos tenía como población muy en la incertidumbre porque él seguía en funciones. Entonces, volviendo al papel de la policía y Fuerzas Armadas, durante las protestas pacíficas, el pueblo boliviano yo creo que se sintió solo. Ahí estamos en las calles y nos vamos a defender con las pititas. Cuando la cosa se empezó a agravar, porque ya las agresiones de parte de las hordas masistas eran muy fuertes, la policía se conmovió, porque también tienen hijos ahí, y decidió amotinarse como una muestra de rechazo a la violencia que se estaba llegando. Y en ese momento los bolivianos no podíamos creer, dentro y fuera del país, que sea tal la violencia que la policía ya no quiera reprimir, ¿no? Entonces, además esto obedece a que la policía fue el órgano más humillado durante el gobierno de Evo Morales, tanto así que ahora en una de las últimas manifestaciones les mandó a entregar a sus hordas masistas pollos, ¿no? O sea, para que les den su refrigerio durante los enfrentamientos. La policía tenía que alimentar a
a las hordas masistas. Y eso está registrado. La gente, ahora la tecnología hizo mucho en esta crisis, ¿no? Toda la gente filmó cómo los policías estaban entregando los pollos a los manifestantes de parte del gobierno y la indignación fue tremenda, se humilló mucho a la policía, había muchas bromas que decían ¿de qué está sirviendo la policía? Todo eso yo creo que influyó mucho, ¿no? La policía se amotina, da un paso al costado, los bolivianos no podíamos creer, les agradecimos porque nos estaban dejando de reprimir y pues ahí el temor era qué va a pasar ahora, con qué nos va a atacar el gobierno, digamos, de algún modo. Y ahí el temor era que salgan las Fuerzas Armadas, pero como un órgano represor, ¿no? Entonces el pedido ahí fue, mucha gente fue a la puerta de los cuarteles a que no salgan, en principio, ¿no? Ahí es donde recién aparecen las Fuerzas Armadas, ¿no? Todo esto días antes de que se presente el informe final de la OEA, que lo que dicen fue el tiro de gracia, ¿no? O sea, ya fue contundente. En principio, igual en Bolivia decíamos, la OEA no va a salir a decir, sí, hubo fraude. Pero qué tal y que sí, salió la OEA y dijo, pues esto es inauditable prácticamente. Ese informe, de hecho, lo pidió el propio gobierno Exacto. de Evo Morales y Evo Morales dijo que él iba a acatar lo que dijera el informe, ¿no? Y el informe lo que dijo es que la elección efectivamente no tuvo garantías, había sido fraudulenta. No usa el término fraudulento, pero sí que no había sido una elección democrática con garantías. Y es por eso que renuncia Evo Morales, ¿no? Bueno, primero ofrece hacer la selección, hacer la segunda vuelta, y después tengo entendido que la presión ya se vuelve muy fuerte y es cuando él dice que empiezan a atacar a su propia casa, a casa de sus familiares y que eso vuelve insostenible la situación. ¿Fue eso lo que ocurrió? Eso es lo que dijo Evo Morales. Sí, o sea, salió el informe de la OEA y Evo Morales dijo como si no importara que hubo un fraude, ¿no? Que es un delito, dijo, bueno, vamos a convocar elecciones y nunca dijo sin mí, ¿no? Entonces, como la gente estábamos todos bastante desconcertados porque entonces, de cero, como si no hubiera pasado nada y eso igual era un insulto realmente a la gente que votó creyendo en la democracia. Entonces, no hubo respuesta y llamó al diálogo, pero en esas condiciones, él todavía como la autoridad que llama a las elecciones, eso llamó mucho también la atención. Entonces, ¿quién va a llamar las elecciones? Evo, y Evo va a seguir participando. Y eso generó desconcierto. Esperamos que la oposición se manifieste en no ceder a ese pedido extraño. Y menos mal, la oposición boliviana fue firme en no dialogar con Evo. Silvia Mercado, gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.